este soporte a toda la entidad, ¿no? Pues todo lo que es infraestructura de TI es el conjunto del hardware, del software, de redes, las instalaciones, los ambientes, los servicios que brindan todas las operaciones de tecnologías de información, ¿no? Entonces engloba todo eso. Normalmente cuando decimos infraestructura de TI ya estamos pensando en los servidores, el software de base, sistemas, aplicaciones, pero dejamos de lado el resto de dispositivos, de equipos, incluyendo las instalaciones físicas, ¿no? El centro de procesamiento de datos o data center, las salas de servidores, salas de comunicaciones, laboratorios, otras instalaciones donde se resguardan los medios de almacenamiento, los backups, los respaldos, incluso el archivo físico, ¿no? Donde tenemos documentación que es resultado de un procesamiento de nuestros sistemas, de nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, la infraestructura de TI involucra cada uno de estos recursos, ¿ok? En resumen, los componentes son hardware, software, redes, CPD, servicios en sitio y en la nube, porque podemos tener otros servicios que están tercerizados y que son serverless, es decir, no tienen equipamiento. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de hardware nos estamos refiriendo a todo el fierro, ¿no? Servidores, routers, los equipos, computadoras, laptops, estaciones de trabajo, ¿no? Medios de almacenamiento o incluso sistemas de almacenamiento, porque normalmente nosotros de manera común pensamos en backups o respaldos. Sí, copio en la nube, está mi backup. Copio en un flash memory, tengo mi backup. Copio en un disco duro externo, tengo mi backup. Pero si hablamos a nivel empresarial, ya no se maneja solo con medios de almacenamiento, ¿no? Incluso ahora hay equipos de almacenamiento similares a los servidores, por ejemplo. Entonces solamente se van cambiando los discos, ¿sí? Se extraen así como las memorias RAM, ¿no? Y se van extrayendo los discos, se saca el backup, se lo vuelve a poner y se valida dentro de ese mismo equipo cómo ha sido respaldada esa información, cuánto tamaño tiene en espacio disponible, en espacio grabado, ¿no? Entonces por eso se llaman sistemas de almacenamiento, pero son fierro igual, ¿ok? El software, ¿no? Estamos hablando de no solo las aplicaciones, los sistemas, sino también de sistemas operativos que nos permiten integrarnos con el hardware, ¿no? Hay herramientas de gestión, herramientas de monitoreo, ¿ya? En las redes, ¿no? Además de los dispositivos específicos, que son los routers, switches, hubs, el cableado, ¿no? El cableado de red, y ahí igual hay factores importantes que el auditor de sistemas sí debe conocer, ¿no? Si bien no tienen que ser expertos en redes y demás, pero sí tienen que tener un conocimiento básico, porque si les toca hacer una evaluación de la infraestructura de TI, tienen que evaluar los 5 componentes, ¿no? Hardware, software, las instalaciones, las redes, ¿no? Y los servicios de TI, ¿okay? Y en este caso el cableado tiene que tener un cableado certificado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo, no sé si está abierto o está cerrado. Está cerrado. Si es que se acercan o ya se han acercado antes, no lo sé, ¿ya? Tienen los cables con una cintita separados por grupos, ¿ya? Entonces eso ayuda a identificar hacia qué switch están yendo, qué bloques de cables, tiene un etiquetado, tiene la numeración en cada switch, ¿no? Tiene los puertos identificados, eso es parte de un cableado certificado.
la distancia que hay entre un punto de red al otro, cómo está yendo ese cableado de red, si va por el piso falso o el techo falso, ¿no? En nuestro caso va por el techo falso, ¿sí? En este caso pasa la columna, se van a fijar que hacia allá hay como un huequito, ¿no? Y este es un rack, ¿sí? Entonces el rack resguarda los equipos de comunicaciones y el cableado de red. En las empresas manejan incluso los puntos de red, también tienen un etiquetado y una habilitación, cosa de que si hubiera algún punto disponible, no cualquiera se puede conectar, ¿no? Entonces también no son elementos de control en redes, ¿okay? Luego tenemos los centros de procesamiento de datos, ¿no? Los data centers, ¿sí? En este caso son instalaciones que van a resguardar o albergar todos los equipos, ¿sí? Que son de tecnologías de información, equipos críticos, toda la infraestructura que sirve de soporte, ¿no? Todos los fierros. Y para los data centers además se tienen sistemas de energía, ¿no? En empresas que son más grandes no solo es el tener UPS, ¿sí? Las unidades de almacenamiento alterno de energía, sino también tienen generadores, ¿no? Que son motores de energía que funcionan con otro combustible y que es un elemento de energía alterna por mucho más horas de disponibilidad, ¿no? En Bolivia se tiene un solo proveedor de energía eléctrica, ¿no? Por departamento y demás es un solo proveedor. En otros países tienen dos proveedores, lo que les puede dar una alta disponibilidad y eso permite que cumplan un nivel de hay niveles de regulación cuando implementamos centros de procesamiento de datos, ¿ya? No sé si eso lo han visto en alguna asignatura, que es el TIR 1, TIR 2, TIR 3, TIR 4 es el nivel más alto. ¿Lo han visto? No. ¿Sí? ¿No? ¿No? Les voy a mostrar esos niveles, o sea, eso sí se llevan que se llama sistemas operativos o en alguna de las materias de talleres, algo así, ¿ya? Pero los niveles de TIR permiten que los centros de procesamiento de datos validen qué niveles de control tienen. El TIR 1 es el nivel más bajo, ¿no? Donde tiene la instalación en el CPD con energía alterna, con UPS, ¿no? El nivel 2 ya tiene con mayor disponibilidad, tiene replicación de datos. En el TIR 3 tiene los dos proveedores de soporte de energía alterna. Entonces en Bolivia ninguna empresa podía subir a TIR 3, ¿ya? Por eso. Y ahí es donde se hizo una gestión a nivel internacional para que si tienen un generador que tiene una potencia de hasta de 24 horas, ¿no? Entonces sí pueden cumplir ese nivel de TIR, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar. Se escribe TIR, por si acaso estén buscando, ¿ya? ¿No? Además da el nivel de uptime, ¿sí? ¿Es igual, han visto o no? Niveles de downtime y uptime, ¿sí? El nivel de uptime es cuánto tiempo disponible va a estar nuestro servicio, nuestro sistema. Downtime, nuestra tolerancia a estar sin servicios. ¿Cuánto tiempo puedo estar sin mis servicios funcionando? ¿No? Ese es el downtime. Entonces, el TIR 1 que tiene la infraestructura básica, da un nivel de 99.671% de disponibilidad, ¿no? Eso se calcula en horas al año y implica que más o menos son unas 2-3 horas por
por mes de caída, ¿ya? El Tier 2, componentes redundantes, ¿no? Entonces tengo servicios alternos y alcanza un 99.741% de disponibilidad, ¿no? Entonces tiene ya los generadores, UPS, refrigeración, tiene varios controles. El Tier 3 ya es un mantenimiento simultáneo, lo que les mencionaba de alta disponibilidad. Tiene un 99.982% de disponibilidad. Se pueden hacer mantenimientos sin afectar un componente. O sea, yo puedo tener incluso 2 servidores que están funcionando en línea y me van recibiendo las operaciones indistintamente y se sincronizan, ¿sí? Pero cuando uno de los servidores cae, por ejemplo, y falló un componente, este va a seguir atendiendo y recibe todas las peticiones. Entonces, mientras yo arregle este servidor, este sigue funcionando, ¿no? Eso es en el Tier 3. Y además en el Tier 3, lo que les decía, tiene 2 proveedores de energía eléctrica. Entonces cae uno, el otro sigue atendiendo, ¿no? Tiene un menor tiempo de inactividad, ¿no? 1.6 horas al año. Y el Tier 4, que ya es tolerante a fallos, entre Tier 3 y Tier 4 tenían a nivel mundial solamente 3 empresas, ¿ya? Porque sí es costoso además mantener eso. En Bolivia el Tier 3 lo tiene Tigo, porque ofrece servicios de centros de procesamiento alternos, ¿no? Entonces el Tier 4 ya es tolerante a fallos, ofrece un 99.995% de disponibilidad, menos de 26 minutos de inactividad anual, ¿no? Por eso es mucho más costoso. Tiene rutas de distribución, o sea, tiene todo lo anterior, ¿ya? Cumple el 2, el 3, el 1, pero además soporta cualquier otro corte que haya imprevisto, ¿no? Hasta tienen igual componentes de respaldo, o sea, realmente es grande. Normalmente las empresas que ofrecen los servicios de centros alternos para otras empresas sí implementan esto porque sí les da beneficio, ¿no? Como ofrecen, tienen 200, 300 clientes, entonces es infraestructura lista. ¿Ok? Esos son los tips. ¿Ya? Bien, entonces, ¿por qué igual ahí tienen que tener ese conocimiento base? ¿No? Porque si les toca evaluar, ¿qué tiene esta su infraestructura? ¿Tiene servidores alternos? ¿Tiene redundancia? ¿Qué tipo de equipos van a tener de energía eléctrica? ¿Tienen solo UPS? Entonces están en un Tier 2. Ya no los engañan, ¿sí? Y si ustedes están del otro lado, ¿no? Como les decía, no siempre de auditoría de sistemas, o sea, están en tecnología, ustedes tienen que evaluar en qué nivel necesitan estar por el tipo de disponibilidad que requiere la empresa, ¿no es cierto? Un banco necesitará mínimo entre Tier 2 y Tier 3, ¿no? Digamos, una empresa comercial o de producción, ok, con un Tier 2 está. Empresas más chiquitas con Tier 1, ok. ¿Sí? ¿Quién da la certificación TIR? ¿Perdón? ¿Quién da la certificación TIR? Son entidades internacionales, ¿no? Que establecen estos niveles y hacen los controles y validan tienen un checklist que evalúan y verifican cuál es el nivel de cumplimiento que tienes en tu CPD. No, es internacional, pero tiene también profesionales que se certifican y que pueden hacer, digamos, como una pre-auditoría, una pre-evaluación, porque ellos cobran por día, ¿no? Tendríamos $5,000 por día y vienen a hacerte la evaluación 2 días. Si no cumples, no te certifican, estamos en nivel de sí. ¿Por qué te digo tener Tier 3 y solo 3? Tenemos, o dependemos de... Lo que les dije por el trámite que se hizo a nivel de país, ¿no? Que no tenemos doble proveedor de energía, pero respalda ese segundo proveedor con el generador. Entonces, si tiene un generador potente que hasta, por ejemplo, en los bancos los generadores tienen un tiempo de disponibilidad hasta de 24 horas. Funcionan a 10, le vas cargando el combustible, se
active el generador y te da energía, ¿no? Y te da energía a toda la instalación, no solo al CPD. Entonces en Tigo tienen un generador mucho más potente y además tienen generador alterno, ¿no? Entonces tienen el proveedor principal, un generador principal y un secundario. ¿Dudas? Entonces sí que los problemas que tenemos con gasolina, con diésel, todo eso puede llegar a afectar los bancos. Claro, sin embargo prevén igual, ¿no es cierto? Desde el inicio que han empezado a ver los problemas de diésel, entonces han dicho, ya iremos teniendo nuestro respaldo en sus tanques y han ido preveyendo, ¿no? Porque si no, de nada te sirve el respaldo de tener tu generador si no es combustible, ¿no? Pero sí afecta. Ahora, por ejemplo, ese tipo de riesgos, ¿no? Que obvio llames de auditorías de seguridad, ¿no? Ese tipo de riesgos hay que mapearlos. O sea, no solo es, ¿qué pasa ese corte de energía cuando estamos haciendo gestión de continuidad del negocio? ¿Sí? De quienes ya han pasado seguridad se acuerdan, ¿verdad? En continuidad del negocio, eventos de interrupción, ¿sí? Decíamos corte de energía eléctrica, falla de hardware, falla de software, ¿verdad? En el corte de energía eléctrica, ¿cuál era el plan de contingencia? Empieza con U y termina en PS. ¿Qué es? UPS. ¿Ya? Entonces, ¿no? Las baterías, las unidades, ese era el plan de contingencia. Pero si eso también falla, habría que pensar en 2 UPS si la empresa es chiquita. Si es más grande, también en un generador, esa era la contingencia, ¿no? Y se va pensando ahí, oye, y entonces del UPS, si es que falla la batería, mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Teníamos controles para establecer en esa contingencia igual para las pruebas, ver su rendimiento, si dice en su cajita, ¿no?, de configuración, dice que el UPS va a funcionar de forma independiente hasta 3 horas. Ya, pero ¿con cuánta carga de equipos? Si es con un equipo, súper, sí, 3 horas. Pero si le voy a conectar 5 equipos, no, pues va a ser 40 minutos, ¿no? Y así va reduciendo. Entonces, de la misma manera hay que pensar, ok, nuestro generador es 24 horas, y ahí si se acaba el combustible, ¿no? O si no lo tengo, pues hay que ir mapeando riesgos incluso de nuestras contingencias, ¿no? Ahora, con el sombrerito de auditor de sistemas, es evaluar si la empresa está cubriendo o no esos controles, ¿no? Se te dice, sí, tenemos UPS, ok, tienen, check, no, y hacen mantenimiento de su UPS. ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene el UPS? ¿Cuánto de disponibilidad tienen las baterías del UPS? ¿No? Ese es con el enfoque de auditor del sistema, ¿sí? Y si están del otro lado, como les dice, igualito les sirve, porque si son el jefe o el gerente de sistemas o son el responsable de administrar esos equipos, tiene que estar en su cabecita de que tienen que ver ese mantenimiento, tienen que ver cómo va a funcionar el UPS y monitorear, incluso en algún corte que tengan, se registran todos los incidentes, ¿no? Hay un corte, identificar cuánto tiempo duró el corte, el UPS, cuánto tiempo ha dado disponibilidad, a cuántos equipos, ¿no? Entonces hay varios factores que uno tiene que ir a evaluar, ¿ok? Luego tenemos los servicios, otro tema que me olvidaba, la refrigeración y la seguridad, ¿ya? Refrigeración, ¿qué es? Tiene que haber aire acondicionado en los CPDs. ¿Por qué? Con tantos equipos, eso también les quería mostrar, los centros de procesamiento de datos, ¿ya? Son enormes, ¿no? Obviamente si la empresa es más pequeña y demás, ok, será una salita, está cerrada, con acceso restringido, por eso se habla de la seguridad, ¿no? Así son los datos, ¿no? Entonces, si ven, los racks realmente son pues grandes, ¿no? Casi de piso a techo, tiene un espacio arriba,
Entonces la generación de calor, de energía es alta, ¿sí? Y por eso, fíjense, igual el piso es losa, no puede ser un piso de madera, ¿no? Y este piso de losa tiene un piso falso, es decir, por debajo también va un cableado. Por arriba puede ir el aire acondicionado, ven unas rejillitas, ¿no? Estas negritas, ¿sí? Permite distribuir igual el aire y que haya un flujo circular. Entonces, el aire acondicionado va igual por abajo y por arriba, ¿sí? Tiene sensores de temperatura, porque debe estar en un rango específico de temperatura, ¿no? Ni demasiado caliente, eso es lo que más daña a los equipos, o la humedad, ¿no? También que se tiene que ver. Entonces tiene que haber un ambiente seco, por lo general es más frío que tibio, ¿ya? Y eso permite que los equipos se mantengan. Estos racks tienen igual llave, como aquí, ¿no? Tienen un seguro, tienen un sistema, un CCTV, un circuito cerrado de televisión, un sistema de monitoreo y de cámara. ¿Por qué? Porque tiene varios puntos ciegos, ¿no? Por la altura de los racks, ¿sí? Entonces eso también es importante, ¿no? Y ahí en cada rack tiene una división, ¿no? Ahí se logra ver. Vean, este es de aquí. Listo, se perdió. Ah, no me ha dado permisos para entrar a ver eso. ¿Sí? Entonces, tiene esos niveles de protección, las llaves. Fíjense, en la parte de arriba están las rieles del cableado, ¿no? ¿Se nota? ¿Sí? Entonces eso igual permite validar ese cableado estructural, cosa que si falla algo en alguna conexión es más fácil detectar, ¿no? Con la numeración de los cables, el etiquetado, ¿sí? Bien, entonces estamos hablando de toda esta infraestructura, ¿no? Ya, ¿por qué también consideramos los servicios en sitio y en la nube? Porque muchas empresas han empezado a utilizar estos servicios en la nube para reducir costos de implementación, de administración de los equipos, de servidores, cambios, redundancia, ¿no? Los proveedores que nos dan estos servicios en la nube nos ofrecen también esta redundancia, nos ofrecen elementos de contingencia, niveles de seguridad, son escalables, nos dan almacenamiento, procesamiento, tamaño de almacenamiento, ¿no? Entonces también se debe considerar. Si hablamos de las entidades financieras, la regulación de la ANSI exige controles para los servicios en la nube, ¿ya? En los servicios que son en la nube, que van a utilizar los bancos o las entidades financieras, tienen que generar un proyecto, hacer un análisis de riesgos y solicitar la no objeción a la ASFI, ¿no? Entonces la ASFI revisa el proyecto, incluso se le tiene que enviar el contrato con el proveedor, el contrato borrador, antes de realizar realmente el contrato formal, y ellos hacen la revisión completa y emiten una carta de no objeción a la implementación, al uso de los servicios, más si estos servicios van a utilizar información que se esté procesando con información sensible o información de clientes, ¿no? Transaccionales y demás. Si son, por ejemplo, el Office 365, ¿no? Es un servicio en la nube. Si es de soporte, ok, no tiene tanto nivel de riesgo. Si el banco además va a tener un servidor donde va a tener una copia de sus correos, ¿no? Que es lo más crítico, y todos los archivos que utilicen Office no los va a guardar en la nube, sino localmente en los equipos, le baja el riesgo y les aceptan y no hay mayor problema, ¿no? Entonces también hay que evaluar estos servicios en la nube
nube, qué tipo de información tienen, qué procesamiento, cómo es el servicio que tienen con el proveedor, si hay datos sensibles o no. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? ¿Está claro? Tiene que estar claro porque ustedes van a hacer para su proyecto, ¿sí? Para su empresa, su banco, ¿ya? Van a definir, dijimos, va a ser mediano, entre 500 a 700 empleados. Ustedes van a definir dónde tienen sus oficinas, si van a tener una oficina principal en La Paz, van a tener 2 sucursales o 3, en qué departamentos, ¿ok? Ya tienen que ir definiendo eso, ¿no? Ya les pasé el enlace, lo tienen en el LMS y también en el WhatsApp para que registren sus grupos de proyectos, ¿no? El número de grupo yo les voy a poner. Solamente registren, están sus nombres de la lista, al ladito el nombre de su banco, el nombre de su grupo de auditores. Solo eso ya. Ya, luego por sorteo voy a poner números también. Entonces, ya empezamos a trabajar en el proyecto desde hoy día. ¿Sí? Van a definir, como les decía, el tamaño es mediano, ¿no? Pueden escoger la cantidad de personal de todo el banco entre 500 a 700, ese es su rango, ¿sí? De eso ya saben un porcentaje para su organigrama de Tate, ¿no es cierto? De tecnología. ¿Cómo van a definir el organigrama si todavía no están definiendo cuánto tienen en hardware, en software, redes, qué van a tener? ¿Sí? Entonces, en hardware, okay, ¿qué servidores van a tener? ¿Cuántos routers? ¿Sí? ¿Qué va a tener su CPU? En software, ¿qué sistemas operativos van a usar? ¿No? Pónganse qué aplicaciones van a tener, ¿no? De hecho, un sistema core bancario, ¿no? Un sistema principal. ¿Sí? ¿Cómo identifican igual? Pueden entrar a una página de algún banco y van a ver los servicios. Ahorita les voy a mostrar, ¿sí? Andrés, a ver, explícanos qué componentes se deben identificar. No. ¿Qué componentes? Lo que acabo de explicarles hace 2 minutos. ¿Por qué? Estás distraído desde que has llegado, encima has llegado tarde. A mí ya me conocen los que han pasado clases conmigo, a ver. ¿Sí? Soy estricta, si los veo distraídos me doy cuenta súper rápido, ¿ya? Me acerco un poco, hablo en ese lugar, si se dan cuenta, ok, en este caso permito 3 veces a este lado y ya seguí con tu sonido. Y los quemo delante de todos, ¿ya? Pero es por su bien, porque se supone que si están viniendo encima en invierno, a ver, yo me estaría durmiendo en mi casita con el frío que hacen, ¿verdad? Que si están haciendo el esfuerzo ustedes de venir a pasar clases en invierno, sus papás de pagárselos, que no es barato, y vienen a perder el tiempo y no atienden la clase, encima faltaron, llego tarde, ¿vale la pena? No, ¿verdad? Responden. ¿Sabían que cuando solo decimos así o así, nuestro cerebro no funciona? Y que cuando solo dicen sí, se genera una conexión neuronal. ¿Ya? Entonces, no pueden hacer eso. ¿Ya? La atención, si no atiendes en la clase, tú no estás perdido. ¿No? Porque si se atiende, se acuerdan, ¿o no?
dice, entonces facilito, eso he escuchado, ¿cómo era? Aunque tenga una duda después y no me ubique en esto, pero ha dicho algo así parecido, a ver, entonces buscaré, reviso el material, sí, ya me acuerdo, si ni siquiera ha atendido, a ver, no sé ni qué es eso, qué tengo que hacer, qué voy a hacer, y ojo, ¿ya? En el proyecto, ¿sí? Si bien son grupos de 4, la mayoría va a haber un grupo de 3, me imagino, ¿no? Igualito trabajan todos, ¿sí? Andrés, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Qué dicho? Sí, el grupo de 3 igual trabajamos todos. ¿Y los de 4? Pues, No te vuelves a distraer ni como doblo mi laptop, si la enrecto. Atención total, ¿ya? Si no, desde el lunes te hago sentar adelante, como en colegio, ¿ya? ¿Sí? Trabajan todos. ¿Por qué? Porque cuando están trabajando así en grupos, a veces se confían, trabaja más tal persona, hago autoevaluaciones en grupo. La primera, se evalúan ustedes y evalúan a sus compañeros del grupo por niveles de trabajo. Y es anónimo, no hay ahí, es que es mi amigo, pobrecito, le pondré 4 en todo. Y luego cuando les pido que expongan en alguna actividad, le puedo pedir a una persona cualquiera del grupo. Defiende mal, les afecta a todos. Entonces no hay mi amiguito y le ayudaré. ¿Ok? Les puede tocar al sorteo, ¿no? Te toca ahora ser auditor y a ti auditado, tienen que saber todo. ¿Sí? Y la idea, como les dije, no es que yo diga, van a salir auditores de sistemas de aquí, ¿no? O como les expliqué, les sirve ese conocimiento para todo, ¿no? Es más, en mi caso, no sé si en algunos ya les conté esta parte, pero ¿ya Andrés? Mientras yo trabajaba en el banco, ¿no? En el área de seguridad de información, igual hacía consultorías de auditoría de sistemas, ¿no? Porque hice la certificación CISA de ISACA, que es un organismo internacional y que da certificaciones que son a nivel mundial y son bien pesadas, ¿no? CISA es auditor de sistemas y seguridad certificado. Te controlan horas de experiencia en el área, tiene un cierto límite, das un examen que son 4 horas, de 8 a 12, solo entras con lápiz HB, puedes llevarte 3, 4 lápices o llevarte tajador, borrador, solo entras así, no mochilas, no nada, y se da en un mismo día a nivel mundial, o sea, en todos los países esa misma fecha. Y te envían el examen en sobre cerrado. Entonces te entregan tu sobre y es un blog de 200 preguntas. Entonces tienes que dar el examen y es bien exigente. Y cada año garantizas horas de capacitación, ya sea que tú des, que tomes clases, que hagas cursos, o sea, es aprendizaje continuo. Entonces, como hice esa certificación, cuando trabajaba en el banco, pues estaba en seguridad, podía hacer consultorías. Entonces trabajaba en el banco y hacía consultorías de auditoría. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre consultoría y auditoría? Un consultor puede hacer trabajos específicos con proyectos específicos en cualquier área, ¿sí? Si es auditor, o sea, puedes hacer una consultoría en auditoría de sistemas, puedes hacer una consultoría en seguridad de información, puedes hacer una consultoría en tecnología, ¿sí? La consultoría es como que te contratan por algún proyecto específico que no choque con tu trabajo. En el área de seguridad pasa eso, ¿no? Si eres del área de seguridad en la empresa, no puedes hacer una consultoría de seguridad en otro lado, ¿no? Porque está chocando con tu función. Pero sí puedes hacer en otras áreas, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿sí? O sea, hacía la consultoría, pero específicamente el alcance era una auditoría de sistemas hecho en impuestos en su base de datos,
hecho una auditoría a una cooperativa, ¿no? Auditorías de sistemas específicos. Y ganaba aparte, ¿no? Porque era, digamos, un mes, pero el relevamiento de datos, trabajo de campo, me pedía permiso, vacación, mediodía, iba, hacía el relevamiento, lo demás pedía documentación y trabajaba fuera de mis horarios de oficina. En la evaluación hacía igual alguna otra visita por horitas y ya, ¿no? Aplicaba la metodología, los estándares, identificaba los hallazgos, la presentación, la entrega del documento. Entonces, eso es lo interesante de ingeniería de sistemas, de la carrera. Se pueden dedicar a algo, pero además pueden hacer otras cosas, ¿no? Porque aparte de trabajar en el banco, hacía estas consultorías de auditoría de sistemas y daba clases, ¿no? En pregrado y después de 2 años en posgrado, ¿no? Entonces, y por eso es que ya desde el 2019 dejé de trabajar en banco porque me cansé y solo clases, ¿no? Y sigo asesorando a una entidad, a un grupo financiero, ¿no? Soy parte de sus comités, del comité de riesgos, del comité de auditoría y del comité de seguridad. Y ahí es una reunión al mes, ¿no? Y me pagan por esa reunión que es para el comité de auditoría. Son 2 empresas del grupo, es 1 hora y media el comité, y por esa hora y media de una empresa me pagan $100, de la otra empresa 50, por 1 hora y media, ¿no? Entonces, pueden hacer todo, ¿no? O sea, todo les sirve. Y se han dado cuenta en la primera clase que hemos tenido que han visto esto en otra materia, sí les sirve, ¿no? O sea, no estudien solo para ese ratito, sino vayan sacando cosas que en la práctica les van a ser útiles, por mucho de que se dediquen solo a desarrollo o solo a que les guste, ¿no? No sé, a mí me gusta hacer datos, a mí me gusta redes, por mucho que les guste solo un área, al conocer de todo van a potenciar su trabajo, ¿no? Van a agregar valor al trabajo que están haciendo, pueden hacer más proyectos externos, ahora que hay empresas del exterior que hacen teletrabajo, ¿no? Entonces pueden hacer 2, 3 cosas a la vez. Encima yo había hecho lo que les digo, incluso mi maestría hice con mis 2 hijitos chiquitos, ¿no? Tengo 2 certificaciones BISAC, esa la CISA y la CERRISC, que es en riesgos, ¿no? Igual hecho cuando ellos estaban chiquitos. Entonces, ustedes, jóvenes guaguas, pueden más, ¿no? Y uno busca oportunidades, ojo, porque igual hice la certificación de seguridad de la ISO 27001, o sea, podría evaluar empresas para que se certifiquen en ese estado, ¿no? ¿Y cómo hacía? No es que tenía plata, ¿no? Buscaba becas, ¿no? Esa certificación de la ISO 27001, busqué la beca con Funiver y la empresa era la IEGEC, que es una empresa europea, ¿no? De altos estudios europeos, algo así. Y decían, puedes obtener beca, presenté mi carta, me aceptaron, pues pagué la mitad, el 50% era la beca y 50%. Para mi maestría hice al revés, hice la maestría con Funiver, que tenía enlace con universidades de España, y la titulación venía de la Universidad de España. Y ya con todo apostillado, validado, no he hecho ni el trámite, ellos no lo han hecho. Pero con ellos hice, por ejemplo, igual solicitud de beca, y tienen otros organismos que cuando les presentas tu documentación y cosas que has hecho, te respaldan, igual te dan la beca. Diplomados, igual el diplomado en auditoría y gestión de seguridad lo he hecho en la Universidad de los Andes. Averiguando, les dije, ¿y si hago un grupo de 4, nos hacen descuento? Sí, y nos descontaron igual el 50%. Se los convencí a 3 de mi oficina, haremos el diplomado, ¿no? Yo era su jefa, digamos, pero igual les iba a servir a ellos.
e hicimos ese diploma, ¿no? Entonces uno busca oportunidades, no se queden con, ay, es caro, qué pena, o, no, que me lo paguen, uno busca, ¿sí? Y hay opciones, ¿no? Entonces cuando uno quiere, puede, y no es, ay, qué suerte ha tenido, le ha tocado todo, ¿no? Bien que he empezado en transcripción a trabajar. He estado transcribía formularios en el Banco de la Paz, pero he estado 2 días ahí y al tercer día me ascendieron. ¿Por qué? Por comedia. Yo entraba 8 de la mañana, era mi turno, hasta las 2:30 de la tarde. Yo ya estaba 8 menos cuarto en la oficina, ¿no? Que ya estaba sentadita, llegaba mi jefe, yo ya estaba en mi escritorio esperando que me diga qué voy a hacer el primer día, ¿no? Porque no sabía. Ay, has llegado antes, en realidad estaba sentada en la sillita de espera, ¿no? Ay, has llegado primero que todos, escogí este escritorio. Y era bien tímida, ¿no? Entonces me fui al rincón, ¿no? Para que nadie me moleste, vamos al fondo. Y antes de entrar a transcripción, yo había practicado, y me presté de mi prima, ¿no? Yo soy de Oruro y me vine a La Paz. Ni bien nos casamos con mi esposo, nos vinimos a trabajar a La Paz. Entonces mi prima, préstame tu calculadora porque no tenía computadora. Ojo, ¿no? Toda la U era el laboratorio de la U y me iba a mediodía cuando todos almorzaban, y iba al laboratorio porque tenía ahí disponible máquina y así, ¿no? Entonces con la calculadora puesta al revés es el mismo orden del teclado, los números. Entonces ahí practicaba 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que sin ver podía manejar todo el teclado numérico. Entonces el primer día que fui a trabajar estaba pilas, pues con el teclado yo veía la pantalla y por error te descontaban. Entonces no me equivocaba y tardaba menos porque solo veía mi hoja, la pantalla, ya no el teclado, pantalla, hoja. Y acabé tipo 10 de la mañana, algo que debía acabar a las 2. Y así lo veo, el señor que corría, volvía del fax, traía sus hojas, se sentaba en su escritorio, se iba a otra máquina así. Yo de miedo y le digo, ¿quiere que le ayude? Y acabé mi trabajo. ¿Has acabado? Sí. Ay, ya, ayúdame. Eran procesamientos de cuentas fiscales de diferentes sucursales. Y me explicó, allá metes en este sistema que hay movimientos, saldos, y yo tengo que llevar este reporte al Banco Central. Ok, ¿no? Y me puse a hacer, y ya había acabado una parte, me puse a hacer la segunda y se cuelga su programa. Yo, no habré metido la pata yo, y de ahí le hice un debug y continué haciendo correr hasta que acabe, logré terminar y ya alivio. Me fijé sus hojas, dije, ay, imprime esto, busqué la opción, se lo imprimí, busqué sus cartas, busqué en la máquina por orden de fecha, ¿no? Los últimos, y se le hice las cartas, o sea, ya estaba listo, digamos así, por criterio nomás, ¿no? Llega y me dice, ay, perdón, me olvidó decirte que se cuelga mi programa, ya no era yo. y le digo, ya, entonces lo puedo arreglar, y ya impreso, ya tenía las cartas, todo. Le digo, me fijé del día anterior y el chihuahuito no sé si está bien. Sí, está bien, eso necesito, listo. Entonces llevaré, y estaba al filo, ¿no? Porque era 12 menos cuarto y solo hasta las 12 se podía entregar. Entonces llevó, me dice, me has salvado, gracias, hemos entregado a tiempo, se lo arreglé ese error del programa y ya, ¿no? Y le digo, ¿y qué más le ayudo? Porque tengo que seguir de turno hasta 2:30. Bueno, me explica otro proceso, y luego tenían horario partido, se iba a ir a almorzar. Y me dice, esto, házmelo y listo, no hay problema, muchas gracias. Ok, trabajando en eso, y llega mi jefa. ¿Qué estás haciendo? Porque estaba en otro escritorio, ¿no? Y yo, estoy haciendo de Don Hugo. Y sí, pues así de miedo. Este Hugo se pasa como me quita gente, y renegando. Y yo, no, ya morí, ¿no? Llega Don Hugo, se pusieron a discutir, y yo, hasta luego, porque ya acabó mi turno. Y al día siguiente, claro, como les digo, yo llegaba súper temprano, del primer día que mis formularios eran así, ¿no? Y así me dieron el primer día, tenía el título en escritorio. Dije, voy a hacer, pues.
Y me puse, agarré un bloquecito y me puse a meter eso. Hasta que llegó Don Hugo y me dice, déjalo eso, ya no eres transcriptor. Me han aceptado porque les he demostrado que con un auxiliar no vamos a tener multas. El sueldo que te pagan cubriría las multas y solo tenemos esta semana de piloto y desde la siguiente ya es full y no voy a alcanzar. Entonces ya han autorizado que, o sea, obviamente iba a correr desde el día siguiente y que sea auxiliar de proceso. ¿No? O sea, por comedida, digo. Yo sí. ¿No? Y ahí a los 8 meses ya sabía el trabajo de él más, él logró salir con vacación, que no salía 4 años de vacaciones. ¿No? Me quedé en su cargo reemplazándolo, tenía otra persona a mi cargo. A los 2 años gané empleado del mes. También tenía récord de asistencia porque no tenía ni un solo atraso en los 2 años que estaba. Entonces me dieron igual un premio. Cuando me dieron el premio, el gerente de sistemas revisó mi file recién. Yo pensé que seguías estudiando en la U. Yo ya había terminado la U, solo no había hecho mi tesis. No, entonces pasas a la red de desarrollo. Ya no me gustaba el desarrollo. ¿No? Pero igual pasé a desarrollo y lloraba en mi casa. No quiero desarrollo, además eran lenguajes que no conocía, ¿no? Se llevaba PAL, que era un lenguaje, no era orientado a objetos, tenías que diseñar desde tus ventanas con coordenadas. Y la base de datos era Paradox, que tampoco había visto, era relaciones. ¿No? Entonces tuve que aprender igual ahí. Mi esposo me decía, vas a poder, tranquila, que ya. Y tanto que igual a los 2 años de estar en desarrollo como analista, me subieron a jefe de desarrollo. Entonces era jefe nacional de desarrollo, ya a los 4 años de estar en el banco. Al 5.º año, cuando salía la gerente de sistemas, porque cambiaron, ella era la jefe nacional de desarrollo antes, la subieron a jefe de sistemas. Cuando ella salía con vacación, yo la reemplazaba interinamente. Y de ahí ya pasé al BCP, pero en el BCP no pasé otra vez como jefe porque sus cargos les pagaban mejor, digamos, ¿no? Entonces mi nivel salarial era como que de analista y no de jefe. No importa, ¿no? Porque pasé con la migración, la compra el BCP se compró al Banco La Paz. Y ya pues, y ahí otra vez de analista, y ahí hacía mis pruebas, validaba, me hacía mi documentación, toda, igual conseguía cursos para todos, con descuento, con todo para que nos aprueben. Y ya, ahí pasé a certificación para crear, porque como yo validaba todos mis sistemas, decía, ella que pase a certificación y calidad. Entonces he hecho certificación y calidad solo unos 8 meses, y de ahí me pasaron, como validaba todo, así para que me capacite en seguridad en Perú. Entonces fui al BCP Perú 3 semanas para hacer esa capacitación, y nos dieron un proyecto, fuimos 2 personas, ¿no? El auditor de sistemas y yo. Y teníamos que presentar como proyecto cómo íbamos a implementar el área acá en Bolivia, ¿no? Qué estructura, organización, funciones, los procesos, todo. Presenté, gané, y he creado el área de seguridad en el BCP, porque no había. Y así el primer banco en tener el área de seguridad, aparte del Citibank, que como tenían una agencia aquí corporativa, claro, absorbían todo de Estados Unidos. ¿No? Pero se pasa por todo. ¿Por qué les cuento? Así, ¿no? Qué aburrida, él se está contando su historia. ¿No? Sino, ¿por qué les cuento? Porque pueden hacer lo que se propongan. Problemas he tenido. O sea, no así todo, wow, ¿no? Les he contado todo lo bonito. Tenía que igual amanecerme, leer ese libro de la base de datos del lenguaje, no sabía del banco. Me tenía que quedar a leer ahí. Y en un libro así de gordo en inglés, y así de grande, ¿no? Entonces sí hay esfuerzos, hay sacrificios, ¿no? Pero se logra, ¿no? Se empieza desde abajo, sí, pues así cuesta, ¿no? Pero mientras sean así más comedidos, más
fíjense en todo, revisen todo, no se hagan lo que les dicen, te corresponde esto, ok, el mínimo esfuerzo, no. Siempre vean qué más aprendo, qué más hago, no se queden con lo que aprenden, ay, pero si entra uno nuevito, si sabe, me va a ganar, no. Uy, pasaba todo, o sea, hacían mis librerías, ay, he hecho una librería, la voy a publicar aquí, la voy a poner aquí, así usan, ya. ¿No? Entonces, cuando das, decides. Porque igualito me ayudaban, ¿no? O como les digo, no me gustaba programar y tenía un compañero en el OSP que era capísimo programando. Yo en análisis, así ¿no? O sea, hacía primero mi análisis, mi diseño, ya, ahora sí sé cómo programar. Él detestaba hacer análisis y diseño, se metía directo al código y a veces tenía fallas y tenía que rehacer. Entonces le decía, yo hago el análisis de los dos, de tu proyecto, del mío, y tú empiezas a programar de los dos. Ya. Y optimizábamos trabajo, pues entregábamos a tiempo y todo, ¿no? Igualito yo terminaba de programar lo mío, ¿no? Y nos servía. Entonces hay cosas en las que no sean egoístas, ¿no? A eso me voy. Vayan aprendiendo, sean comedidos, les va a ir súper bien, ¿no? Y no se queden que, ay, pero es que a ellos les dan oportunidad, a mí no. Busquen, ¿no? Busquen oportunidad, ¿ok? Pues por eso es que los molesto por la parte de auditoría, aunque no sean auditores del sistema, ¿verdad? Pero van a poder tener una herramienta adicional, ¿no? O sea, pueden estar haciendo programación, desarrollo, inteligencia artificial, base de datos, lo que quieran, redes, lo que quieran. Y podrían trabajar en otras cosas más como adicionales, como un plus, crear su propia empresa. Si crean su propia empresa, nadie los va a engañar, van a saber de todo, ¿no? O sea, es como, nuestra carrera es como los médicos, ¿no? Un médico general, ok, luego se especializan en algo, pero no deja de saber lo de medicina general, ¿no? Y en nuestra carrera es más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos hartas especialidades, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Entonces ya para sus proyectos, les decía, tienen que definir esto, ¿sí? Se pueden apoyar con las búsquedas, ¿no? Les decía, van a buscar, a ver, vamos a tener primero nuestro servidor de base de datos, de hecho, ¿no? Vamos a tener un servidor de aplicaciones para internet, vamos a usar en la nube servicios de GitHub, por ejemplo, para la parte de desarrollo. ¿Cómo va a estar conformada nuestra estructura organizacional? Hemos hecho ya una actividad por grupos, ya se ubican más o menos cómo vamos a hacer, ¿no? Ya saben qué fallas no debería tener, ¿no? ¿Qué software vamos a utilizar? ¿Qué sistemas operativos? Entonces en grupos vamos a trabajar ahora haciendo esa definición. Yo les voy a dar más tips, ¿ok? Con el material, por eso les subía completo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Está bien? Sí. Entonces, tenemos infraestructuras, la tradicional y en la nube, ¿no? Como hemos visto hace un momento. La empresa no siempre va a tener todo absolutamente en la nube. ¿Por qué? Porque en nuestro país el Internet no es 100% un servicio disponible, ¿no? Cualquier rato se corta, así tengamos un proveedor alterno, ¿verdad? La lentitud en la conexión puede afectar, entonces vamos a tener siempre mixto, ¿no? O de nuestro sistema core principal que no está en la nube. Servicios adicionales, sí. ¿Ok? ¿Qué aspectos hay que considerar, ¿no? Evaluar la amplitud que vamos a tener en nuestra empresa, ¿no? Ver si vamos a tener distintos tipos de equipos. Para el proyecto no es completo todo esto, por si acaso, porque no van a poder hacer una infraestructura de red, instalar, estamos simulando que es un banco, ¿no? Pero en la vida real sí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Tener nuestros diagramas de red, las especificaciones, sí vamos a hacer nuestro inventario de activos de información, ¿sí? Por eso igual les decía, les sirve lo que aprendieron en seguridad, porque se hace el inventario de activos, ¿no? Entonces se hace el inventario de los servidores,
de sistemas y aplicaciones, de dispositivos de comunicación y de redes. Si ahí igual tienen dudas, les explico, les doy alguna clase extra. ¿Okay? Cómo son sus herramientas de monitoreo para medir tiempos de procesamiento, revisión de los aspectos físicos de infraestructura, evaluar el desempeño, los estándares que se utilizan, ¿no? Que también vamos a tener más adelante una actividad para evaluar estándares que pudiéramos implementar, ¿no? Porque hay estándares de desarrollo, hay estándares de redes, hay estándares de seguridad, hay estándares de tecnología. ¿Sí? Bien, estos son los 6 pilares de las operaciones de TI, ¿no? Es decir, se llama operaciones de TI a todo lo que funciona en tecnologías de la información. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos por un lado? El soporte físico y de redes, ¿no? Dijimos todo lo que es hardware, servidores, almacenamiento, la conectividad, el cableado de red, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es la administración de datos, ¿no? El diseño de nuestras bases de datos, la optimización, los respaldos, los backups, el uso de gestores de administración de base de datos, ¿no? Los DBMS, ¿sí? Por otro lado, podemos tener también todo el manejo del software, ¿no? Donde hemos visto ayer, antes de ayer, el ciclo de vida del software, ¿se acuerdan? Entonces ahí es todos los procesos que involucran el análisis, la programación, la implementación, el despliegue de los sistemas, las aplicaciones, el mantenimiento de las aplicaciones, ¿okay? Todo lo que es desarrollo, ¿no? Por otro lado, tenemos seguridad y la implementación de la regulación de los estándares. En este caso hay protección de datos, mitigación de riesgos, las normativas, estándares de seguridad, controles, monitoreo, incluso si hablamos de entidades financieras que trabajan con tarjetas de débito, de crédito, entra el estándar PCI DCS, ¿no? Que es para todas las transacciones electrónicas. ¿Sí? Ese estándar se aplica para transacciones electrónicas. El HIPAA es para empresas que administran datos de salud. ¿Ya? Ese estándar es imprescindible y es requisito en Estados Unidos, especialmente porque su código de seguro social es el que es clave para todos sus accesos. Entonces, toda la información privada o de datos sensibles que manejan a nivel de salud, de su registro personal, tiene que cumplir ese estándar que es el HIPAA. ¿Ya? Luego tenemos la infraestructura como servicio, ¿no? IaaS, ¿sí? Donde ya está la gestión de los recursos, la gestión de los dispositivos, ¿no? De las mismas plataformas. Por otro lado, podemos tener los servicios en la nube, ¿no? En este caso ya estamos hablando de IaaS, ¿no? Infraestructura como servicio, ¿sí? Las tecnologías emergentes como IoT, blockchain, ¿no? Por otro lado, tenemos inteligencia artificial, big data, manejo de gran cantidad de información, procesamiento de datos, análisis de datos, modelos de aprendizaje automático. Ahí entra igual, por ejemplo, los sistemas de detección de intrusos, de prevención de intrusos que permiten monitoreo, están basados en inteligencia artificial, porque van aprendiendo cómo funcionan los ataques, ¿no? ¿Qué ha hecho primero? Una consulta. Luego, ¿qué ha hecho? Ha enumerado usuarios. Luego, ¿qué ha hecho? Ha detectado contraseñas. Y luego ha ingresado con un usuario válido, ¿no? Esa es su secuencia. Entonces, el sistema de detección de intrusos valida que esa secuencia termina en ataque. Entonces, ni bien en el siguiente evento están haciendo enumeración de usuario y lo bloquean, ¿no? Entonces ya no deja que pase, ¿ya? Es igual, se permite manejar en esta parte, ¿no?
¿Qué más? Entonces tenemos lo que es estrategia, innovación, seguridad y lo que es gestión de infraestructura. ¿Sí? Eso es en resumen. Entonces tenemos que ir identificando qué cosas vamos a utilizar, ¿no? Manejamos nuestro ciclo de vida de software, qué vamos a tener ahí, qué vamos a definir como servicios, ¿no? Si vamos a tener un IaaS o vamos a tener un software como servicio, plataforma como servicio o infraestructura como servicio, ¿no? Es decir, voy a tener servicios locales, eso quiere decir infraestructura, ¿no? Y si voy a tener en la nube, ¿sí? Vamos haciendo definición. De todas maneras, este cuadrito es un resumen, ¿sí? Tienen el desglose aquí. Ya vamos a ver la jerarquía de documentos, vamos a ver lo del contexto, van a hacer su definición, les decía la actividad práctica, ¿no? Y vamos a desarrollar cada uno de estos elementos de las operaciones de TI, lo tienen desglosado, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Gestión de infraestructura, desarrollo, soporte, ¿sí? ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Tus 15 minutos de descanso.